cómo se elige a los gobernantes, quiénes tienen derechos, quiénes no tienen derechos. Todo lo político institucional en estas tres utopías clásicas renacentistas, ese aspecto juega un rol muy secundario. Pero siguiendo a Platón, a quien sigue además en muchos elementos, lo mismo Campanella, Moro cree que son los chicos excepcionalmente inteligentes, los que tampoco no explica cómo se comprueba la inteligencia de los niños, simplemente dice, los niños excepcionalmente inteligentes son educados para funciones gubernamentales. O sea, van a formar parte de la clase dominante de ese país. No hay una división tripartita como en la República Platónica, sino solamente que hay una pequeña clase dominante, que son los inteligentes, y la gran masa de los felices trabajadores agrícolas y mecánicos. ¿Por qué digo que esta vida es aburrida? Todo el día laboral ya está predeterminado por ciclos. Todo el día laboral, estimado público, se come en comedores colectivos a horas fijas y los habitantes son llamados por trompetas a esas comidas comunes para que nadie falte. Imagínense ustedes, qué cosa más aburrida tener que comer todos los días en el mismo comedor público, en la misma mesa, son mesas prefijadas. Está prefijado también el orden en que los hombres y las mujeres se sientan a las mesas. Entonces, simplemente la vida, del nacimiento a la muerte, está estrictamente regulada. No hay prácticamente nada que uno pueda hacer voluntariamente. Durante las comidas, todos los habitantes de Utopía, eso sería muy curioso para ustedes, porque podrían emplearse eso. Los habitantes de Utopía, durante las comidas, 2 o 3 veces al día, tienen que escuchar obligatoriamente conferencias sobre temas científicos o filosóficos. Todos los días, estimado público. Mientras uno además come siempre lo mismo, los mismos movimientos, la misma mesa, sentado con las mismas personas y encima uno tiene que escuchar una conferencia que uno no ha pedido, una conferencia obligatoria fijada por las autoridades, oyendo temas filosóficos, educativos, etcétera, etcétera. Pese a todo, estimado público, dice Tomás Moro que la máxima felicidad es saber más cada día. En eso sigue a Platón y a los filósofos clásicos. La máxima virtud es el conocimiento, no la riqueza, no el poder político, no el engrandecimiento individual, sino saber cada día más, pero no necesariamente aplicarlo, porque no hay ninguna discusión pública. Las autoridades no son elegidas mediante votaciones públicas, no hay debates, no hay partidos políticos. O sea, él dice, Moro, eso es un punto que se lo ha criticado desde un primer momento, él dice que la virtud máxima es el conocimiento, pero se le ha criticado que los habitantes de Utopía no tienen ninguna posibilidad de aplicar ese conocimiento en la vida cotidiana, porque el ritmo, las características del trabajo, todo no puede ser cambiado si no es por orden de las autoridades. Entonces tenemos aquí una declaración, en el lenguaje popular se dice una declaración lírica, o sea, estrictamente verbal, en favor del conocimiento como virtud suprema, pero no hay una aplicación práctica de ese conocimiento que se va aumentando de día en día. Además, les estoy haciendo una relación detallada de utopía porque todas las otras son muy similares, hasta la marxista. Van a ver ustedes aquí este punto. No se puede viajar
libremente al exterior, son rarísimos. Los viajes al exterior, o sea, el contacto con otras culturas y civilizaciones son rarísimos y solamente están permitidos a los miembros de la élite que van, por ejemplo, a comprar algo muy esencial o a comprar esclavos. Porque las labores más duras en Utopía, por ejemplo, las labores que tienen que ver con matar animales, claro que a Moro aparentemente no le gustaba, el tratamiento de la carne de animales y pollos, esa cosa, no le gustaba aparentemente a Moro. Entonces, para eso sí se emplean esclavos, que no tienen ningún derecho. Esos esclavos son comprados en el exterior. O sea, cada tanto, solo la clase superior puede viajar. Pero además también dentro del país, dentro de Utopía, que tiene 54 ciudades, es una isla, todas las utopías son islas. O sea, una isla es algo que se puede aislar, o que se podía en esa época aislar muy fácilmente del exterior. Las utopías, estimado público, todas son islas. Y en esta isla está prohibido también, sin autorización de arriba, el desplazamiento interno entre las diferentes ciudades y comarcas. O sea, uno mismo tiene que estar todos los días en la misma casa, el mismo barrio, la misma ciudad, la misma parcela de tierra, que todas están cerca de las casas, etc. Todo contacto sexual fuera de la pareja designada está prohibido y penado. O sea, es una utopía muy puritana. Imagínense ustedes, chicos jóvenes del mundo moderno, toda aventura erótica está prohibida. ¿Qué cosa más aburrida? Digamos, designan la pareja. Sí, sí, las autoridades designan pareja. No hay elección libre de pareja. El enamoramiento romántico, declara explícitamente Tomás Moro, no existe. O sea, no existe esa idea romántica de que uno puede enamorarse de un chico o de una chica por la apariencia física o por las cualidades morales o artísticas o lo que sea de una persona que uno no ha visto. No existe el enamoramiento. En la utopía de Tomás Moro, los chicos ven a las chicas simplemente como compañeros de trabajo o de algo así, pero no las ven o no los ven las chicas a los chicos, no se ven mutuamente como figuras de una atracción erótica. Eso no existe. El matrimonio es una decisión de las autoridades por el principio de la compensación física o psicológica. Por ejemplo, estimado público, una mujer gorda es casada con un hombre flaco. Un hombre grande y fuerte es casado con una mujer débil y pequeña. Por compensación, para que el resultado es una especie de, obviamente, de reproducción obligada. O sea, para que el resultado sea lo mismo, Tomás Moro tenía mucho interés por la reproducción de animales y plantas. O sea, por obligar, por ejemplo, por injertos a las plantas o por contactos obligados a los pobres animalitos a que tengan descendientes cada vez mejores y más fuertes. Vean ustedes qué mundo, ese mundo terrible. El adulterio es castigado con trabajos forzados. Es un mundo donde no hay derechos políticos. Es entre los sabios que se designan a las autoridades, que se eligen a los gobernantes. Todo esto en la utopía es igual que las otras, está muy poco detallado cómo funciona lo que nosotros llamaríamos la esfera político-institucional. Está esbozada muy tenuemente. Pero hay algo positivo. Los gobernantes, muy al contrario de lo que era el siglo XVI, no llevan signos distintivos especiales. Nosotros, por la historia del arte y la gran cantidad, por ejemplo, de retratos de autoridades, de reyes, que han quedado justamente de esa época, existen más de 50 retratos de Carlos V, más de 40 de Enrique VIII, el soberano de Morón.
nosotros sabemos que los reyes y la gente importante se distinguían, entre otras cosas, por signos externos. Eso era muy usual en épocas anteriores. Estimado público, hoy prácticamente ya no hay esos signos externos. Yo debo ser, por ejemplo, el único habitante de La Paz que lleva todavía una corbata. Entonces, esos signos externos están completamente abolidos en Utopía. Se visten como cualquier vecino los gobernantes. Pero lo negativo es que no hay una constitución, no hay códigos escritos, existen poquísimas leyes muy simples y no hay abogados. Y por lo tanto, no hay una posibilidad tampoco de contactos con el exterior. O sea, los habitantes de Utopía no pueden medirse contra o con los resultados, los logros o las desgracias de sociedades externas. Hay un absoluto desconocimiento de las sociedades externas. Antes de la pausa, estimado público, quiero terminar, sin embargo, defendiendo algunos rasgos de la utopía de Moro. Según mi opinión personal, me baso, para mi opinión personal, en Max Horkheimer, el fundador de la Escuela de Frankfurt. La primera publicación de la Escuela de Frankfurt ha sido un libro que creo que no hay en español, por eso no lo he puesto en la bibliografía, que se llama Los comienzos de la historiografía burguesa, publicado en 1930, donde Horkheimer hace primero una especie de síntesis de todo lo que han escrito estos tres autores y luego se pasa a una crítica. Y Horkheimer ve a la utopía de modo muy diferenciado, o sea, critica el tedio, el aburrimiento permanente, la falta de libertades, todas esas cosas negativas que hemos visto hasta ahora. Pero también Horkheimer reconoce que es un primer intento intelectualista, racionalista, de modificar el mundo sociopolítico con ideas filosóficas. O sea, el primer intento de construir una nueva sociedad basada la sociedad estrictamente en ideas racionales, como la igualdad, que todos tengan suficiente comida, porque no hay pobres tampoco en utopía, no hay mendigos, no hay pobres, no hay menesterosos, etc. No hay nada de cosas negativas. Pero, estimado público, es un mundo realmente donde el precio para ello es la igualdad, que también critica Horkheimer. Entonces, Horkheimer, desde este momento, él hace una distinción muy interesante entre utopías humanistas, pero que terminan en forma totalitaria, como las de Moro, Campanella, Bacon y otras, y las utopías socialistas del siglo XIX, que tienen una característica mucho más liberal. Lo bueno, dice Horkheimer, es ese afán de ordenar el mundo según los preceptos de la razón y no los preceptos ni de la tradición, ni de las convenciones sociales de ese momento, ni tampoco de la religión. O sea, utopía es realmente una creación estrictamente racionalista, como son los credos religiosos. En utopía hay absoluta tolerancia para cualquier credo religioso. Horkheimer dice es un deísmo liberal, pero dentro de una atmósfera puritana. Horkheimer dice lo positivo de Moro es que él ha preparado seguramente los aspectos positivos de la reforma luterana. Por ejemplo, el no necesitar una institución que nos interprete las escrituras sagradas para saber cómo comportarse. No necesitamos una institución que nos enseñe cuáles son las reglas de moral que tenemos que seguir, porque los habitantes de utopía han internalizado desde niños los comportamientos racionales que hay que utilizar en la vida. Entonces, es una utopía tolerante, todas las religiones permitidas. En lo único que hay que creer es
que hay un alma inmortal y que nosotros vamos a ser castigados o premiados en la otra vida de acuerdo a nuestro comportamiento en esta. También Horkheimer considera que es enormemente positivo el hecho, estimado público, de que la utopía fue creada para que todos sean felices. Tal vez el resultado no hubiera sido así si alguna vez hubiera habido una utopía. Pero Tomás More tenía el deseo profundo de que todos sean felices, de que no haya mendigos, que era una plaga terrible en la Inglaterra de su época, que no haya menesterosos, que no haya chicos abandonados, que era lo más usual en esa descomposición social enorme que hubo al comienzo del Renacimiento. Ya les he contado las razones. Entonces, la creación de un deísmo liberal dentro de una atmósfera, eso sí, tendiente al puritanismo, le parece a Horkheimer una solución relativamente aceptable, sobre todo por la función que tienen las utopías de ser una especie de adelanto, de anticipación, de modelo, de paradigma para lo que pueda venir después. Por su época fue la primera de las utopías, publicada, como les decía, en latín en 1516, que causó un verdadero revuelo y probablemente, aunque no hay absoluta certeza, es uno de los factores que llevó a Lutero a la Reforma Protestante un año después, en octubre de 1517. Muchas de las ideas que expone Tomás Moro han sido llevadas a cabo por la Reforma Luterana. Por ejemplo, el hecho de que las mujeres puedan ser sacerdotes, o sea, que hay una igualdad de género. O sea, algunas ideas son evidentemente muy razonables. La felicidad no debe tener excesos, ni sexuales, ni de comida, ni de nada. La vida tiene que ser ordenada y sobria. O sea, un buen luterano, antes de existe el luteranismo, era este escritor Tomás More. Como ven ustedes, una figura realmente interesante en la, podríamos decir, en la historia de las ideas político-filosóficas. Si no hay ninguna pregunta, aquí haríamos una pausa. Vamos a ocupar del pensamiento utópico en el Renacimiento y en el siglo XVII. Y por lo tanto vamos a ver inmediatamente los aspectos no tan promisorios, no tan positivos que significó el Renacimiento. Todos los autores de la literatura secundaria que he considerado creen, estimado público, que las utopías son una crítica, es decir, una visión al mismo tiempo negativa, cuando no pesimista, de ese mundo que se inicia con el Renacimiento. Esto creo yo que es de algún valor intelectual y filosófico para ustedes, porque sí pueden ver que una misma época histórica, el Renacimiento, puede ser vista como algo positivo y como algo negativo. Se lo puede ver de forma optimista como el comienzo de la modernidad, pero también se lo puede ver de forma pesimista como el empiezo de una época negra para el ser humano. Permítanme, por lo tanto, unas palabras sobre ese aspecto negativo que también está unido al Renacimiento. A partir del siglo XV, sobre todo en la segunda mitad de este siglo XV, y después del invento de la imprenta hacia 1460, después de la caída de Constantinopla en 1453, empieza lo que nosotros llamamos ahora modernidad.
Los de la propia época, sobre todo en el norte de Italia, lo llamaron Renacimiento, o sea, el retorno a las fuentes verdaderas del saber, que para ellos era la cultura clásica greco-latina. Pero al mismo tiempo, estimado público, el Renacimiento significó también en Europa Occidental, donde se han desarrollado las utopías que vamos a tratar en esta sesión, algunos factores no tan positivos, o por lo menos que no fueron vistos de manera positiva por estos autores. Y estos factores están unidos estrechamente con el desarrollo de lo que nosotros llamamos modernidad, empezando por los procesos acelerados de urbanización. La Edad Media había sido sobre todo una época rural, con una densidad poblacional en Europa Occidental relativamente baja, con muchísimos movimientos de grupos étnicos, invasiones y cosas similares, y por lo tanto con una cierta declinación, en algunas regiones desaparición de la cultura urbana. En cambio, a partir del siglo XV, que es una época de relativa prosperidad, sobre todo en el comienzo del XVI, una época de marcada prosperidad en Europa Occidental, empieza el proceso acelerado de modernización. Vamos a ver cómo estos pensadores perciben ese movimiento migratorio del campo a la ciudad y el crecimiento de las ciudades como algo que también tiene elementos profundamente disociadores del orden social, que por lo tanto son vistos como algo negativo. A ese acelerado proceso de urbanización se une al mismo tiempo el proceso de individualización, que es para los optimistas uno de los elementos de gloria del Renacimiento y de la modernidad. Entendido el individualismo como la liberación de las tuiciones estatales o eclesiásticas, el comienzo de la libertad individual y, sobre todo, el comienzo de una era que supone que el individuo es superior a la colectividad. Dicho en palabras más simples, que la colectividad se debe al individuo, está para facilitar la vida del individuo y no al revés, es decir, que no sea el individuo un simple factor constituyente de la colectividad. Finalmente, otro de los factores negativos visto por estos pensadores es que el Renacimiento significó también el fin de la unidad religiosa e ideológica de Europa. En 1517 empieza la Reforma Protestante, pero ya antes se habían iniciado importantes movimientos cismáticos, o sea, herejes, disidentes de la Iglesia Católica, que prepararon el clima general de, podríamos decir, desconocimiento de la autoridad papal, al mismo tiempo el desconocimiento del factor positivo que significaba la unidad del cristianismo. Todo esto, estimado público, puede ser obviamente visto también como una cosa muy positiva, la terminación de las autoridades, de la tuición eclesiástica, el pluralismo ideológico y cultural. También puede ser visto, como hemos visto en sesiones anteriores, como algo positivo. Pero aquí los utopistas, que empiezan justamente con el Renacimiento, creen que todos estos factores mencionados, urbanización, pérdida de unidad de la Iglesia,
individualismo, que esos son también factores profundamente negativos. Y aquí van a ver ustedes que estos pensadores, empezando por Tomás Moro, significan también un antecedente importante, valioso, según algunos autores, indispensable para las corrientes socialistas y marxistas del siglo XIX. Quiero empezar el relato de estos utopistas con Tomás Moro, o más exactamente para los católicos, Santo Tomás Moro, porque este hombre fue beatificado y elevado a los altares como santo de la Iglesia Católica y curiosamente también de la Iglesia Anglicana, que él combatió hasta el último día de su vida. Tenemos simplemente en Tomás Moro a uno de los grandes representantes del pensamiento católico y anglicano, y al mismo tiempo a un predecesor de tendencias socialistas posteriores. En todo caso, estimado público, estamos aquí ante un personaje para la historia del pensamiento filosófico, sobre todo para la filosofía política, ante un personaje muy importante. Es sin duda alguna el más importante de todos los pensadores utopistas que vamos a tratar en este curso, con la excepción de Karl Marx. Por eso permítanme unas breves palabras sobre la biografía de Tomás Moro, que me imagino es relativamente desconocida, para ver cómo está unida, imbricada su teoría utópica con su carrera en la vida civil. Porque sin duda alguna la vida de Tomás Moro es la más interesante de estos personajes cuyos nombres están en la pizarra, y hasta hoy es una de las vidas más trágicas de filósofos. Tomás Moro provenía de la clase media, que los marxistas llaman burguesía. ¿Por qué menciono esto de los marxistas? Porque en el caso de Moro, como también en el caso de Francis Bacon, esa denominación de burguesía, que significa una clase que tiene medios de producción, que hace dinero, que se dedica a los negocios, al empresariado, etc., está equivocada. Tomás Moro, como también Francis Bacon, provenían del ala de los funcionarios y juristas. Durante siglos, la familia de Tomás Moro, igual que la de Bacon, habían sido funcionarios estatales bien pagados, por eso clase media, de ninguna manera pertenecían a los pobres del mundo. Pero al mismo tiempo, ninguno de los dos tuvo empresas o tuvo acciones o participaciones en emprendimientos capitalistas. De ninguna manera. Era gente contenta con su función que tenían de altos empleados del Estado inglés. Aquí hay que diferenciar muy claramente, estimado público, es un problema de cultura general, entre Inglaterra y Gran Bretaña. En la época de Moro, la isla de Gran Bretaña estaba ocupada por dos estados totalmente soberanos y que además estaban durante siglos permanentemente en guerra. Inglaterra, el más importante, y Escocia. Pese a que Inglaterra tenía 6 o 7 veces la población de Escocia y era muchísimo más rico como es hasta ahora, Inglaterra nunca pudo dominar militarmente a Escocia. Y se unieron, justamente cuando Francis Bacon era alto funcionario, se unieron por razones dinásticas, o sea, por razones familiares. Moro, como les decía, fue un jurista formado en las universidades de Oxford y Cambridge,
y fue lentamente ascendiendo en la función pública. Empezó como chico pobre con cargos muy modestos y debido a su enorme capacidad de trabajo y a sus méritos intelectuales ascendió muy pronto, fue juez, embajador y terminó entre 1529 y 1532 como Lord Canciller de Inglaterra, o sea, no de toda Gran Bretaña, solo de Inglaterra. Lord Canciller, Lord High Chancellor, era el puesto de más importancia inmediatamente después del rey, o sea, como hoy el primer ministro. O sea, tuvo realmente, hasta donde fue humanamente posible, Moro escaló todos los puestos, todos, que permitía el Estado inglés de esa época. Al mismo tiempo era un intelectual, publicó muchísimas obras, estimado público, sobre historia, teología, sobre las herejías que ya había en los siglos XV y XVI, y también hizo algunas obras de comedia, algunas obras de literatura. Moro es conocido hasta hoy como uno de los grandes estilistas de la lengua inglesa. Esto es importante porque el mejor amigo de Moro fue el gran filósofo Desiderio Erasmo de Rotterdam. La obra cumbre de Erasmo, el Elogio de la Locura, está dedicado a Tomás Moro. Encomium Moriae se llama la obra en latín, y hay un juego de palabras porque Moro y Moria, la locura, se parecen muchísimo. Entonces, un tema que hemos tratado muy brevemente en la sesión anterior, que es el aporte al pensamiento crítico. El pensamiento crítico no puede estar aislado de la ironía. La ironía es la distancia que uno puede tener consigo mismo, una distancia que puede ser lúdica. Pero de todas maneras, Erasmo y Moro se hicieron famosos en las primeras décadas del siglo XVI como los cultivadores de la ironía contra la seriedad intelectual que propiciaba la Iglesia Católica y los gobiernos de esa época. Aunque no me crean ustedes, ese elemento de la ironía, o sea, de la distancia consigo mismo, no tomarse en serio a uno mismo, es uno de los elementos centrales tanto de la utopía como de toda la obra de Tomás Moro. Termino este brevísimo esbozo biográfico contándoles que él lamentablemente fue decapitado por orden del rey Enrique VIII. Tal vez ustedes han oído hablar de Enrique VIII, una de las figuras centrales de la historia de Inglaterra y de Gran Bretaña. Por un lado, positivo, el fundador de la Inglaterra moderna, aquel que propició sobre todo la industrialización y el comercio, los dos elementos poderosos de Gran Bretaña hasta bien entrado el siglo XX. Él promocionó también la actividad financiera bancaria de Inglaterra, que todavía Londres es una de las plazas en ese sentido más importantes, y es aquel que ha nacionalizado la Iglesia. Enrique VIII, estimado público, creó una iglesia propia prácticamente para él, la Iglesia Anglicana. Él se proclamó jefe de esa Iglesia Anglicana, como el Papa es el jefe de la Iglesia Católica para nosotros los católicos. La figura más importante hasta el día de hoy de la Iglesia Anglicana es el monarca, y esa decisión es que ha independizado a la Iglesia Anglicana
mexicana, de la católica, pero sin cambiar mucho, no se convirtió nunca al puritanismo, al radicalismo de los protestantes como Lutero o Calvino. Es obra típica para comprender el espíritu mediador y pragmático de ingleses y británicos. Pero por otro lado, Enrique VIII fue un soberano absoluto y extremadamente duro, famoso por su afición a las damas. Estuvo casado 6 veces, él recibió el famoso apodo de Barba Azul, conquistador y sacrificador de las mujeres. De sus 6 matrimonios, 2 de las esposas terminaron en el patíbulo, les cortaron la cabeza. Y ese fue uno de los problemas con los que tuvo que enfrentarse su pobre asco. Cuando Enrique VIII, para casarse por segunda vez porque no tenía un heredero varón de su esposa, decidió divorciarse, el Papa, que estaba completamente bajo la influencia del emperador Carlos V, con el nombre de Carlos I, le negó definitivamente el divorcio. Y para un católico esa decisión papal era la última palabra. ¿Qué hizo entonces Enrique VIII? Como buen pragmático inglés, creó su iglesia, sin cambiar mucho, ni jerarquía, ni nada. Simplemente creó su propia iglesia y él, como jefe de la iglesia, obviamente decretó el divorcio de su primera esposa, Cristo. Tomás Moro, que era un creyente católico y que creía en la unidad espiritual y cultural de Europa como el valor supremo, no aceptó esa decisión de su rey. Tuvo que renunciar a ser Lord Canciller de Inglaterra y al poco tiempo el rey, que no le perdonó esa fidelidad a la Iglesia Católica, le hizo un juicio rapidísimo por traición al rey y lo hizo decapitar. Menciono simplemente, para que ustedes no se aburran, 2 hechos interesantes. Tomás Moro era un gran lector de obras clásicas y en la prisión leyó la consolación de la filosofía del gran Boecio, ese último autor clásico romano del siglo VI después de Cristo. Y escribió en la prisión, literalmente con la soga al cuello. Ya había salido el veredicto del rey de liquidar al pobre Tomás Moro. Escribió una obra muy interesante que los británicos consideran una de las bellezas literarias más importantes de esa lengua, que es El consuelo en la tribulación. Él mismo se consoló, cosa que yo aconsejo a ustedes en caso de enfermedad o de alguna desgracia. Uno mismo puede consolarse como Boecio y como Moro, que la filosofía nos visita en el estadio de tribulación, es decir, tribulación. Tribulación es dolor, desgracia. En ese estado de tribulación y desgracia nos visita la filosofía, por ejemplo, en forma de libros. Es el único favor que le permitió el rey, que siga leyendo libros en prisión. Y entonces él ha escrito este famoso diálogo sobre el consuelo en la tribulación, que realmente fue escrito en los últimos días muy difíciles de este pensador. Cuando subió al patíbulo para que le corten la cabeza, como un hombre, como les decía, de mucho sentido del humor y de la ironía, cuando subió al patíbulo, ya viejito, le dijo al verdugo que lo ayude a subir, porque iba a bajar solito por la ley de la gravedad, ¿no? Cuando le corté la cabeza. Pero que necesitaba la ayuda del verdugo para subir esas gradas. Y luego le dijo al verdugo que por favor, ya que le iba a cortar la cabeza, que no le
raspe innecesariamente la barba, porque la barba no había cometido ninguna traición al rey. Esas fueron sus curiosas últimas palabras. Como ven ustedes, un tipo chistoso, un tipo divertido hasta el último momento. Y por lo tanto, una especie de filósofo muy diferente a lo que conocemos normalmente. Tipos ultra serios, muy convencidos de sí mismos, como Platón y Aristóteles, o Kant y Hegel. Aquí tenemos a un tipo que se hace la burla de sí mismo y también de su creación. Era hombre de severos morales. Y poco antes de la anécdota que yo les cuento, eso que le dijo al verdugo, dirigiéndose al público, esas ejecuciones eran públicas para que la gente tome nota de lo que les esperaba, como escarmiento público. Él dijo a la población: yo no he traicionado al rey, sino que el rey y sus compinches han traicionado la unidad espiritual, religiosa y cultural de Europa, y por lo tanto han cometido el mayor crimen, porque esto nos va a llevar a guerras incesantes entre los estados europeos con la excusa de la religión. Y en eso tuvo totalmente razón. El siglo XVI y el XVII son los siglos de las grandes guerras de religión en Europa. Pero volveremos, estimado público, a 1516. Tomás Moro es embajador de su rey en Flandes. Flandes es hoy una parte de Bélgica. En esa época era la región más rica de Europa, por las manufacturas de telas, el comercio, etc. Esa región era extraordinariamente próspera. Entonces Inglaterra el rey mandó una embajada para tratar con Carlos V, que todavía no había sido coronado rey de España, y que vivía en Flandes como soberano de todo lo que hoy es Holanda, Bélgica y Luxemburgo, que era propiedad personal de esta ilustre familia. En esa embajada, como no tenía mucho que hacer, Tomás Moro empezó y terminó la escritura de la utopía, que significa en griego no lugar o ningún lugar. Ya el nombre, estimado público, es irónico. ¿Quién va a escribir algo describiendo detenidamente la vida de una comunidad? O sea, obviamente se identifica el autor con esa comunidad a la que describe detallada y podríamos decir amorosamente, y le pone el nombre de no lugar. O sea, una cosa fantástica, una cosa que obviamente no existe. O sea, desde el nombre tenemos aquí una visión irónica de la sociedad y también una visión irónica de la crítica a esa sociedad. Entonces, no hay duda que la utopía de Tomás Moro, la ciudad del sol de Tommaso Campanella, que también vamos a ver en esta sesión, y la otra utopía clásica de esa época, la nueva Atlántida de Francis Bacon, son experimentos intelectuales, no son un análisis de la realidad, aunque tenga muchos puntos de crítica a esa realidad del momento a comienzos del siglo XVI. Pero de todas maneras se nota que es un género nuevo. Por eso es importante, aunque ustedes no lean la obra, la utopía de Tomás Moro, simplemente saber que alguien crea un género literario. Como pocas décadas después, Montaigne creó el género del ensayo. Este es el género, estimado público, de una mezcla entre ficción y crítica social. Es muy interesante. No es una novela, pero se acerca. No es un informe
sociológico o político, pero también se acerca. No es una reflexión filosófico-histórica, pero también tiene mucho de ello. Es una obra intermedia y por ello ha sido extremadamente importante para el campo de la historia de las ideas. Al mismo tiempo, este experimento intelectual es un juego, podríamos decir un divertimento filosófico, algo situado entre la seriedad de la crítica que tiene la obra y la broma, la ironía con que está tratado todo el tema. En este campo claramente se acerca al elogio de la locura, que obviamente Erasmo no quería que la locura domine el mundo, pero su encomio, su elogio de la locura, nos da a entender que la locura no es tan loca como parece, que los locos somos los humanos normales. La obra es seria porque describe muy claramente las injusticias sociales, los errores históricos de la época y las maldades de la Iglesia Católica. Él, siendo católico practicante hasta el último día de su vida. Esa descripción de las maldades, de lo negativo de su época, es extremadamente interesante porque sin duda alguna ha influido poderosamente en Karl Marx. En la primera parte de la obra, él describe cómo, por ejemplo, mencionando específicamente a Inglaterra como contraste con una utopía, él describe cómo los campesinos pobres fueron expulsados de sus tierras. Justamente en los primeros años del siglo XVI ocurre ese fenómeno muy interesante que se va a repetir muchas veces y que tiene, estimado público, un ligero paralelismo con lo que ocurre hoy en Bolivia. Se queman, se talan y queman tierras para que se conviertan en pastizales para las ovejas. Inglaterra se convierte en el gran exportador de lana. En ese momento, estimado público, no había el comercio internacional tan intenso como hoy, y sobre todo no había el comercio de productos energéticos como el petróleo hoy en día y el gas. En ese momento, uno de los principales artículos de comercio a nivel mundial era la lana. Y como la lana había subido enormemente de precio, sobre todo la nobleza británica empieza a avasallar, a expulsar a los campesinos pobres de sus tierras. Y eso ocurre, estimado público, varias veces en la historia de Gran Bretaña. El propio Marx describe un proceso parecido en Escocia a mitades del siglo XIX. O sea, tierras que son forestales o simplemente agrícolas son quemadas, el bosque es quemado para producir pastizales. Y eso es una de las causas de esa enorme proliferación de campesinos pobres que van naturalmente a las ciudades, que fomentan el proceso de urbanización, pero creando las capas más pobres de las poblaciones respectivas. Entonces aquí, que yo sepa, por lo que he leído también en la literatura secundaria, es la primera mención que existe de esa expulsión de los campesinos, añadida a un primer desastre ecológico. Al mismo tiempo, Tomás Moro critica a la justicia. Él cree, estimado público, con perdón de los posibles abogados aquí presentes, que los que cultivan y practican el derecho son la peor plaga de la
humanidad. En la utopía posterior no existen abogados. Entonces, aquí se nota también, no es la primera, pero es una de las primeras críticas al estamento de abogados que cultivan sobre todo el arte de las chicanas, de engañar a los clientes, de engañar a los pobres e ingenuos, de enriquecerse a costa de los más débiles, etcétera, etcétera. Esa es una de las originalidades de la obra. En esa época en que los escritores, comienzos del Renacimiento, se dedicaban a cantar las glorias de la cultura grecolatina, a salvar a Platón y Aristóteles, a renacer con nueva vida a todos los pensadores antiguos, aquí hay alguien que no presta atención a esa parte del Renacimiento, o sea, al rescate de la herencia clásica grecolatina, sino que se dedica, pese a ser un gran cultor de griego y latín, un eximio latinista y grecista, se dedica sobre todo a criticar su presente, o sea, la situación de la Gran Bretaña en su momento. La gran originalidad de la obra, entonces, estimado público, es la crítica del presente unida a la ficción de cómo puede ser un orden mejor. Aquí vemos, sin embargo, una herencia de la cultura grecolatina. Y esa herencia de la cultura grecolatina es la enorme importancia atribuida a la razón como modeladora del destino humano. Porque la utopía de Tomás Moro, estimado público, es claramente el diseño de un mundo mejor, de un mundo más justo, de acuerdo a los preceptos de la razón. Él mismo lo dice clarísimamente. O sea, él es un racionalista en la mejor tradición del racionalismo occidental. Y con ese bagaje crítico racionalista es que él critica el estado de cosas en la Inglaterra de su época y concibe una solución, y aquí viene la ironía permanente de Tomás Moro, que él cree que no va a funcionar, y por eso le da el nombre de no lugar, de utopía, porque el remedio, por más que él lo pinta en los mejores colores, la utopía realmente, vamos a ver ahora mismo, es el diseño de un mundo fundamentalmente mejor, y sin embargo es irreal. Eso se da cuenta Tomás Moro. Y por lo tanto, la utopía es una solución que nunca será realidad. Él critica también, estimado público, el enorme peso que tienen los asuntos militares en su época. Como les decía, ese principio del Renacimiento, esas primeras décadas del siglo XVI, son extremadamente movidas en Europa. Carlos V quiere unir otra vez a toda la Iglesia Católica y terminar con los protestantes, y hace una gran cantidad de guerras. Francia tiene su gran momento de gloria, es el reinado de Francisco I, la contraparte de Enrique VIII de Inglaterra, que también quiere expandir sus dominios. Entonces, en ese mundo donde todos quieren expandirse, ese mundo necesita fuerzas armadas y un gasto enorme en milicias. Él, como Lord Canciller, primer ministro de Inglaterra, sabe lo que se gasta en cuestiones militares. Y él cree, estimado público, que la utopía tiene su justificación en una atribución diferente de los impuestos del reino. Esos impuestos tienen que ser gastados muy modernamente en salud y educación, y no en el realce de la persona real y en los ejércitos. Como ven ustedes, es realmente una obra muy original para su época. Es una obra, además, como está hecha como ficción literaria,
no fue sometida a ninguna crítica ni a ninguna censura, además estaba escrita en latín, o sea, círculos, sobre todo en círculos intelectuales, que como sabemos hasta hoy no tienen ningún peso en la política. Entonces, estimado público, a él por eso no lo molestaron. A él lo decapitaron solamente porque él negó su adhesión al acta llamada de supremacía de Enrique VIII a la Iglesia Anglicana. O sea, él fue ajusticiado por razones que podríamos considerar como religioso-institucionales, pero no por la utopía. Me permito ahora brevemente relatarles la estructura de la obra. La obra es una conversación entre varios personajes, sobre todo entre Tomás Moro mismo y su alter ego, o sea, su otro yo. Ese otro yo tiene en la utopía un nombre muy curioso, por las dudas lo voy a anotar, que es también obviamente una tomadura de pelo. O en español también podemos decir Hiplopio. Esto sirve para bajar jurídicamente la responsabilidad del autor, porque las opiniones más radicales están dichas por este Rafael, que en la utopía es vagamente un portugués. Y ahora van a ver que hay una relación con América, con el Nuevo Mundo. Es un portugués que es el que expone las teorías más radicales. En cambio, Tomás Moro, que también aparece en esta obra de ficción, siempre es el más pragmático y el moderado, el que pone en duda muchas veces las aseveraciones de Rafael. Este portugués, según la obra, habría acompañado a Américo Vespucio al Nuevo Mundo en los viajes de este famoso cartógrafo italiano. Ustedes saben que nuestro continente se llama, no por Colón, el descubridor, o por un nombre indígena como Abya Yala, si poca gente lo conoce, sino que se llama América para todos los fines prácticos. Por ejemplo, la institución que reúne a estos países, la OEA, se llama Organización de Estados Americanos, o los Estados Unidos, ese país, nuestros enemigos, se llaman directamente Estados Unidos de América. O sea, América se ha convertido en el nombre prácticamente de uso cotidiano de este continente. Y eso se debe a un error, estimó, con muchas cosas. En la vida los nombres son la pura casualidad. La pura casualidad. Es un cartógrafo que describió más o menos cómo eran las costas de Venezuela, Centroamérica, y otro cartógrafo alemán le puso, esta es la tierra de Américo, ¿ya? Y por lo tanto, ni siquiera Vespucio el apellido, puso en un mapita insignificante tierra de Américo, y como ese mapa, justamente ese mapa alemán, se convirtió extremadamente popular entre navegantes, estadistas, etc. Es por eso que esta tierra se llama América. Entonces, este Rafael, el portugués, visita al Nuevo Mundo y lo que hace es describir una isla que estaría más o menos, estimado público, en medio del Atlántico, cercano al continente americano. Para toda la obra se nota mucho la influencia de las primeras cartas de relación que envió Cristóbal Colón a los reyes católicos de España. O sea, esa descripción de un paraíso en la tierra y de unos hombres que no tenían idea de la maldad, de unos hombres que vivían en estado de inocencia,
donde no había dinero, donde no había propiedad privada, donde, estimado público, reinaban dos cosas que todas las utopías tienen: prosperidad material y fraternidad cotidiana entre los habitantes. Entonces, esta idea, que fue obviamente primero expuesta por Colón, equivocadamente, y después por muchos otros viajeros, esa idea de un posible mundo próspero y fraterno, de ese mundo sin propiedad privada y sin dinero, ese mundo ideal es el que describe cuidadosamente Rafael, el alter ego de Tomás Moro, en la obra Utopía. ¿Qué es entonces el fundamento de la obra? El fundamento, estimado público, es la propiedad común de todos los bienes. Nadie es propietario de casas, empresas, y en segundo lugar, como no hay necesidad de asegurar derechos propietarios, no circula el dinero nada más que para operaciones de la isla Utopía con el exterior. Pero dentro de la isla no existe dinero, porque no hay necesidad. La Utopía describe muy detalladamente una sociedad basada en el corazón bondadoso de los habitantes, en la necesidad, estimado público, de amar los unos a los otros. Estoy hablando, claro, de cosas para ustedes muy lejanas y muy improbables de que las practiquen, salvo en la esfera erótico-sexual. Pero aquí es alguien que trata de creer que la sociedad humana puede basarse en el amor. Lo mismo la utopía de Campanella. O sea que el amor viene a ser el nexo más importante entre los seres humanos. ¿Y por qué es el nexo más importante? Porque nadie quiere ser mejor que el otro. Nadie quiere competir individualmente por éxito, premios, privilegios, dinero, el favor del monarca, etc. No hay competencia entre los habitantes de Utopía. Fíjense ustedes estos elementos esenciales que se repiten en todas las otras utopías, por eso lo menciono aquí detalladamente. No hay propiedad privada, no hay diferencias de clases, todos son iguales y todos están movidos por el sentimiento del amor y de la comprensión al prójimo. ¿No es cierto, estimado público, que se puede decir con toda razón de que es algo utópico? O sea, es el otro sentido que tiene la palabra, es lo imposible, lo improbable, lo utópico. Nosotros en la conversación coloquial decimos, es utópico que yo haga dinero, que yo conquiste a esa chica, etc. Quiere decir que es algo que queremos, pero que probablemente nunca alcanzaremos. Uno de los rasgos distintivos de la vida en utopía es el desprecio por los metales preciosos y por las distinciones. El oro y las piedras preciosas, que también hay en utopía, sirven solamente para adornos infantiles. Entonces, estimado público, cuando viene muy rara vez, pero a veces vienen visitantes extranjeros, igual que los españoles cuando llegaron a América, y están desesperados por oro. Entonces los niños notan esa afición al oro, y los niños no quieren saber del mundo exterior porque se dan cuenta que los adultos del exterior tienen gustos infantiles. O sea, les gusta el oro y la plata, que para los utópicos o utopianos, los habitantes de utopía, para ellos son signos estrictamente lúdicos e infantiles: el oro, la plata, los diamantes, las piedras preciosas. Entonces ellos, los niños,
se hacen la burla de esos extranjeros que en el fondo quieren solo cosas infantiles y no las cosas verdaderamente valiosas de la vida. Tomás Moro, estimado público, dedica un largo espacio a explicitar por qué el dinero es lo malo. Él no ve la función moderna del dinero, que es lo digo claramente en mi opinión personal, un magnífico instrumento para comparar lo que producimos, hacemos y lo que deseamos. Esa función comparativa del dinero está totalmente a un lado. Y él cree, voy a citar textualmente, que el dinero es la causa de engaño, robo, hurto, pelea, rebelión, asesinato, traición, miedo, preocupación, sacrificios inútiles, falta de sueño y úlceras estomacales. No sé qué pensarán ustedes de esta línea de males, ¿no?, que empieza con el engaño, sigue con el robo y termina con las úlceras estomacales, pero Tomás Moro cree que el dinero es la causa de todos esos males. Entonces, estimados públicos, ¿cómo hay que vivir en la utopía? En la utopía no puede haber propiedad privada, no puede haber dinero. La vestimenta de todos los utopianos, de todos los habitantes de utopía, tiene que ser igual unos a otros y tiene que ser de extremada sobriedad. A ver, chicos, ¿qué les parece esa idea? Todos igualitos.